¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. ¿Cómo se violan los derechos humanos? A pesar de existir un amplio dispositivo nacional, regional e internacional para la defensa de los derechos de los hombres, no hay un respeto absoluto por estos. Un caso típico de violación encubierta de los derechos humanos puede surgir de las mismas desigualdades que se manifiesten en la sociedad. Cuando una parte de la población no tiene acceso a un mínimo bienestar, quedan coartados los derechos humanos. La libertad posibilita al goce de los derechos cuando convive con la igualdad. Esta apunta a que todos los habitantes de un país puedan alimentarse, tener una vivienda, trabajo, educación, salud, etc. El terrorismo, la represión, la censura, la discriminación, la miseria y las transgresiones de los derechos del niño son las principales violaciones que sufren los derechos humanos. Y es conveniente destacar que ninguna de las acciones mencionadas es más importante que otra. Defensores y defensoras de los derechos humanos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que a título individual o colectivo trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan. Ese compromiso se ha demostrado fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo. En la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1998, las Naciones Unidas no solo reconocieron su legitimidad, al considerar la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo, sino también el papel decisivo que desempeña y la necesidad de garantizar su protección. La Amnistía Internacional ha documentado ataques contra estas personas en la mayoría de países del mundo y también tácticas represivas para silenciar al colectivo por parte de gobiernos de todas las tendencias políticas. Tales ataques adoptan formas y grados diversos como amenaza continua, intento de desacreditar su trabajo, encarcelamiento injusto, tortura e incluso asesinatos. Estas amenazas también se hacen extendibles a sus familiares. Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUDH, es el organismo encargado directamente de su promoción y protección. Apoya a los departamentos de derechos humanos que forman parte de las misiones de mantenimiento de la paz en varios países y cuenta con un gran número de centros y oficinas regionales y nacionales. ¿Cómo podemos defender nuestros derechos humanos? En primer lugar, respetando los derechos de los demás en cada una de nuestras actividades diarias y cuando desarrollamos proyectos sociales, económicos y ambientales para mejorar la calidad de vida de todos.
En segundo término, participando en todas las esferas de la vida social y política y especialmente ejerciendo los derechos de participación con que contamos a partir de la nueva Constitución de Colombia, que definió nuestra democracia como participativa. Según allá, los elegidos a cargo público son sometidos a control directo de los ciudadanos. Y esto no se limitan a votar cada cierto tiempo, sino que tienen una injerencia directa en la decisión, ejecución y control de la gestión estatal de sus diversos niveles de gobierno y en general en todas las decisiones que lo afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Artículo 2 de la Constitución Nacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron. Algunos ejemplos de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales incluyen el desalojo forzoso de personas de sus hogares, derecho a una vivienda adecuada, la contaminación del agua, por ejemplo, con desechos de instalaciones de propiedades del Estado, derecho a la salud, el hecho de que no se garantice un salario mínimo suficiente para llevar una vida digna, derecho al trabajo, el hecho de no evitar el hambre en todas las zonas y comunidades del país, derecho a la protección contra el hambre, la denegación del acceso a la información o los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, derecho a la salud, la segregación sistemática de los niños con discapacidad de las escuelas generales, derecho a la educación, el hecho de no impedir que los empleadores lleven a cabo discriminaciones en la contratación por razones de sexo, discapacidad, raza, opinión, política, origen social, situación en cuanto al VIH, etc., derecho al trabajo. El hecho de no prohibir que las entidades públicas o privadas destruyan o contaminen los alimentos y sus fuentes, así como los suelos arables y los recursos hídricos, el derecho a la alimentación. El hecho de no establecer una limitación razonable de las horas de trabajo en los sectores públicos y privados, derecho al trabajo. La prohibición de utilizar los idiomas minoritarios o indígenas, derecho a participar en la vida cultural. La denegación de la asistencia social a personas a causa de su condición, por ejemplo, las personas sin un domicilio fijo o las que solicitan asilo, derecho a la seguridad social. El hecho de no garantizar una licencia de maternidad a las mujeres trabajadoras, protección de la familia y asistencia a esta. La desconexión arbitraria e ilegal de la red de abastecimiento de agua para uso personal y doméstico, derecho al agua. La educación en el mundo. Más del 40% de los niños del mundo que no van a la escuela viven en países afectados por conflictos. En esos países se registran algunas de las mayores desigualdades entre los sexos y algunos de los más bajos niveles de alfabetización de todo el mundo. Las violaciones atroces de los derechos humanos son un elemento central de la crisis de la educación en los países afectados por conflictos. En el marco de los conflictos se dan ataques a escolares y violaciones generalizadas y sistemáticas de niñas y mujeres o las destrucciones de las instalaciones escolares. En los países en desarrollo, 1 de cada 3 niños, 195 millones, padecen de malnutrición.